Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Estamos aquí para platicar con ustedes sobre la famosa encuesta que escondió el Instituto Nacional Electoral en los últimos días. Agradezco mucho el acompañamiento de la diputada Jacob Polemski, quien también forma parte del grupo de trabajo de la reforma político-electoral designada por la bancada de Morena, y también de mi compañera Floribón Morales Miranda, también diputada federal de nuestra fracción. Los resultados que refleja esta encuesta son que el 93% de los ciudadanos están a favor de destinar menos recursos a los partidos políticos. 87% está a favor de reducir el número de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Para 74%, los recursos que se le otorgan al INE son excesivos y considera que deben reducirse. El 78% cree que los consejeros y magistrados deben elegirse mediante sufragio libre, secreto y directo por parte de la ciudadanía. El 68% está a favor del voto electrónico. Y también una mayoría se manifiesta a favor de desaparecer los tribunales en las entidades y los soples, y de que evolucione el Instituto Nacional Electoral a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Salieron los consejeros del INE a decir que no se había ocultado la información. Aquí está un correo institucional de Garduño Morán Carla Gabriela, carla.garduno@ine.mx, dirigida a el compañero Mario Yergo, quien en este momento está en el Congreso del Estado de Aguascalientes, acompañando al secretario de Gobernación en la difusión de la reforma en materia de Guardia Nacional. Y aquí está muy claro cómo esta funcionaria del instituto, directora de comunicación de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, le informa al representante propietario que por una confusión en el procedimiento por parte de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la CNCS, la respuesta se emitió solo a la Secretaría Ejecutiva y no a la representación de Morena. Es decir, el INE no le envió a la representación de Morena la encuesta que tenía que remitirle, y aquí está el correo electrónico que lo comprueba. Hay mala fe de parte de los consejeros del INE, porque divulgan otras encuestas que no fueron pagadas con recursos públicos, sino que son privadas, y no la que ellos mismos ordenaron y que ahora definen como de consumo interno, cuando en realidad es un tema de la mayor relevancia nacional y debería ser objeto de la mayor difusión por parte del instituto. Muchas gracias. Bueno, decir que esta encuesta que mandó a hacer el INE fue pagada con recursos públicos y que tenía que haberse dado la máxima difusión. No se puede ocultar la información, pero esta encuesta que hicieron ellos, no hicimos nosotros, validan al presidente de la República, validan la iniciativa, la reforma, la necesidad de esta reforma. Vale la pena aprovechar el momento para aclarar que en ningún momento existe por parte de la iniciativa del presidente la intención de desaparecer al INE. Se plantea inclusive darle nuevas funciones. Es un INE más fuerte, pero menos costoso. Y eso sí, es trascendente porque se requieren muchos recursos y no puede seguir siendo costosos ni el Instituto Electoral, pero tampoco los partidos. Y en el tema de los partidos, voy a decir, el partido que hoy recibe más recursos es Morena. Así que es Morena quien está decidida a renunciar a la mayor cantidad de recursos. Esto no lo haría ningún otro partido, no lo habría propuesto un presidente si tienen la mayor cantidad de dinero. Y es nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace esta propuesta, y quien más dinero cedería sería precisamente Morena. Entonces nosotros somos unos convencidos de que la democracia se tiene que hacer directamente con cada una de las personas, tocando puertas, hablando con la gente, escuchándola, y no con organismos altísimos o carísimos
ni como organismo electoral, ni tampoco como partidos políticos. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, aquí estamos para servirles. Tenemos una pregunta de Margarita, de Angélica Melín de MBS. Diputados, buenas tardes. Yo quiero preguntarles dos cosas. Una, sobre este asunto de la encuesta del INE, si ustedes consideran que estos resultados, que ya el INE salió posteriormente, cuando la información se reveló, a decir que pues nada más el 27% de las personas que fueron consultadas dijeron que conocían de qué se trataba en la iniciativa del presidente, y pues ahí trató el INE de restarle como fuerza a este ejercicio. Yo quiero preguntarles si para ustedes esta encuesta del INE valida la reforma del presidente de la República. Esa es una de mis preguntas, y quiero preguntarles cómo va el tema del grupo de los 21 diputados que van a estar o tienen que estar ya revisando las iniciativas en la materia. Pero primero esto de la encuesta. Bueno, la primera parte, yo creo que definitivamente esta encuesta valida la propuesta del presidente de la República en su totalidad, porque fue hecha a la población abierta, y esto en verdad es la voz de la ciudadanía. Ahora, que conocieran el 27% la iniciativa, pues no son legisladores para conocerla. Lo que sí tienen muy claro es que quieren que cueste menos la democracia, que quieren que los partidos tengan menos fondos y que el Instituto Electoral sea menos oneroso. Entonces creo que valida totalmente la iniciativa del presidente. Aunque hayan opinado muy pocas personas, hayan sido consultadas un número muy reducido de personas, ¿sí se toma como representativo? Claro, así fue contemplado. Las encuestas así son grupos representativos los que hacen las muestras para poder validar una encuesta. Pero así se hacen las encuestas. Además fueron con encuestadoras profesionales, no las está haciendo un periódico, una revista o una sociedad de colonos. No, la está haciendo gente profesional. Y quisiera que nos contaran cómo va el tema del grupo de los 21. Entendemos que son menos porque MC nunca designó a integrantes. ¿Cómo se están reuniendo? ¿Cuándo se están reuniendo? ¿Cuándo van a tener resultados? ¿Qué porcentaje de avance en la revisión de las iniciativas tienen? Además, entendimos cuando se conformó este grupo de los 21 que sus trabajos iban a ser públicos y que iba a ser todo transparente, pero públicamente no hemos visto nada de cómo está trabajando el grupo, y ustedes son integrantes. Si nos contaron cómo van. Bien, retomo la primera pregunta. La ciudadanía está de acuerdo con el espíritu de la iniciativa del presidente, porque lo que desglosa la tabla a la que le di lectura es precisamente los rubros principales de la iniciativa, y son mayorías abrumadoras. Aunque el margen de error de la encuesta fuera del 5 o del 6% por el tamaño, de todas formas no hay manera de darle la vuelta. O sea, son porcentajes cercanos al 90, 95% en algunos rubros y otros superiores al 80%. Entonces no puede desacreditar el INE esta propia encuesta que intentó ocultar. Y al inicio les mencionaba este correo electrónico institucional del instituto, donde claramente señalan que no lo remitieron a la representación de Morena, a pesar de que se había solicitado formalmente por un supuesto error. En cuanto al grupo de trabajo, los 3 propietarios y los 3 suplentes designados de Morena estamos en una comunicación permanente, y platicamos también con los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales y de reforma político-electoral, a las que le fueron turnadas la mayoría de estas iniciativas, tanto constitucionales como de legislación secundaria. La idea de lo que se acordó en la pasada reunión plenaria de las 3 comisiones era que las secretarías técnicas de ambas comisiones hicieran el cruce de las iniciativas para identificar los puntos de acuerdo, que ya están muy claros desde los propios discursos de los representantes de los partidos políticos. En su mayoría fueron los coordinadores parlamentarios. Hay acuerdo en acciones afirmativas, hay acuerdo en voto electrónico y hay acuerdo en abaratar la democracia. En este tercer punto, en lo que existen divergencias es en la profundidad de los cambios y en la manera de realizar esas economías. Se siguen presentando iniciativas. Hace un par de días presenté una para eliminar, para derogar la franquicia postal, porque resulta que en el anteproyecto del INE cada partido tiene asignados para el 2023 16,960,000 pesos para envío de cartas
Son 7 partidos a nivel nacional, hay 120 millones de pesos para enviar cartas y 100,000 pesos para enviar telegramas. Pues obviamente eso es absurdo y no va acorde a la realidad actual del país. Se requieren esos recursos en cosas más importantes. Entonces nosotros estamos haciendo un análisis de todas las posibilidades de recortes y de ajustes para tener como primer eje una democracia más barata, realizar estas economías. El segundo eje es la reducción en el tamaño de los órganos de representación, congresos, también en las alcaldías, los cabildos y pues en el Senado de la República. Y en esta parte, en un decálogo que manifestó el PRI durante el Parlamento abierto, ellos se manifestaron a favor de tener una reducción hasta de 400 legisladores. La iniciativa del presidente habla de 300. Es un número que se puede discutir, es un número que se puede negociar, lo importante es avanzar en este eje. Y en el tercero, que es la reconfiguración de los órganos legislativos, tribunales y los OPLES y el instituto a nivel nacional, yo no he identificado un solo instituto político que se manifieste a favor de mantener un Consejo General con 11 integrantes. Solo hay 2 órganos del Estado que tienen 11 integrantes. La Suprema Corte, que decide los asuntos más importantes del país, y el Consejo General del INE, y esto es notoriamente excesivo. Hay muchos órganos que funcionan con 7 o con 5 integrantes, incluyendo el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en la integración de 7 consejeras y consejeros del instituto. Pero lo que te quiero decir es que a través de las secretarías técnicas se va a hacer este cruce y vamos a tener muy claros cuáles son los puntos de encuentro para poder analizar el predictamen, digamos, con los puntos de consenso y poder someterlo a votación antes de que termine el periodo de sesiones. ¿Qué plazos tiene, diputado, para que el trabajo técnico que usted nos dice que se está llevando a cabo en este momento, digamos, culmine y que podamos ver reunidos al grupo de trabajo conformado por ustedes congresistas, no por los técnicos, y no sabemos si eso va a ser público y cuándo será? ¿Cuándo tienen la previsión de que haya información concreta de qué acuerdos se están tomando? Usted nos dice las previsiones. Y la siguiente es si se sostiene la fecha de que antes, bueno, la previsión de que antes de que este mes termine habrá en parte una reforma electoral. Sí, hay un esfuerzo de la Junta de Coordinación Política por votar el presupuesto lo antes posible. La diputada Leida Alavés, a través de sus redes sociales, informó que podríamos estarlo votando entre el 8 y el 9 de noviembre. Y esto nos da espacio precisamente para dar paso al tema de la reforma electoral antes de que termine el mes. La Constitución es muy clara, las normas fundamentales en materia electoral no se pueden modificar sino hasta 90 días antes del inicio del proceso en el que se pretenden aplicar. El proceso electoral del 24 inicia en otoño del 23, el primer domingo de octubre del 23. Réstale a eso 90 días. Entonces, nuestro límite constitucional para reformar las normas en materia electoral es verano del 23, ¿sí? Para que pase por Cámara, Senado y 17 legislaturas locales. Morena es mayoría en 19, no creo que vayamos a tener problema en los congresos locales. Pero le vamos a dejar el suficiente tiempo al Senado y a las legislaturas locales para hacer el análisis correspondiente. Yo creo que sí, las reuniones tendrían que ser públicas y ya están avanzadas las comisiones en este cruce de iniciativas. De hecho, vamos a ver ahora al presidente de la Comisión de Puntos. ¿Qué porcentaje estima que se ha revisado de las iniciativas hasta este momento? Había más de 100, ¿no? Entendíamos había 105 y las que se iban acumulando. Sí, se siguen acumulando. Te comento la de la franquicia postal. Presenté otra para limitar las facultades jurisdiccionales de la Sala Superior y dejar muy claras cuáles son las del Tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y van a seguir acumulándose. Pero yo espero que tengamos muy pronto ese cruce por parte de las secretarías técnicas. Se los vamos a informar en cuanto lo tengamos. ¿Porcentaje de avance? Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Puntos para revisar eso. ¿Ustedes no tienen nada? En este momento no, pero yo creo que van muy bien. Son muy claros los puntos. Entonces, a partir de la siguiente semana podríamos ver reunido ya los diputados del La siguiente grupo. semana es presupuesto, pero la Junta de Coordinación Política nos está dejando el margen suficiente para que en cuanto abordemos eso podamos abocarnos a la reforma electoral. Mientras tanto, nosotros ya estamos también en ese análisis y aportando iniciativas que consideremos que faltan para tener un mejor sistema en la materia. ¿Y dio usted 2 semanas? Un par de semanas yo creo que deberíamos de tener el cruce, sí, y estar trabajando, todos. En estas condiciones
si usted nos dice que pues hay tiempo suficiente, Sí. hasta casi dentro de un año para que se exista esta reforma. No, porque tendría que ser en verano del 23. Te estoy hablando de el último día, julio, agosto, septiembre. Sí, el último día de junio del 23 sería el plazo fatal para aprobar esta reforma constitucional. Entonces estamos hablando de 7 meses, bueno, 7 meses y medio. En ese entendido, ¿por qué va a salir antes de que finalice noviembre si tienen tiempo suficiente para amarrar más acuerdos, para llegar a un mayor consenso? Porque queremos también dejarle el tiempo suficiente al Senado de la República para que antes de que termine su periodo puedan discutirlo. Y en el caso de que haya un rebote, un reenvío de la minuta con observaciones, nosotros también discutirlo. Y aquí a veces tenemos un pensamiento muy centralista, pero identificando el calendario de sesiones de los congresos locales, la mayoría tienen periodos de sesiones de corrido, no tienen descansos tan amplios como la Cámara Federal. Eso significa que durante diciembre, enero, febrero, cuando nosotros estamos de receso, los congresos locales están funcionando y podrían estar legislando. Porque después de eso faltan los reglamentos, ¿eh? Claro. Y también forman parte de las normas fundamentales. Y esta va a ser una reforma híbrida, por eso vamos a salir con constitución y legislación secundaria a la par, para no hacer 2 rondas y no agotar este plazo de verano del 23. Mi última pregunta sería, ustedes que conocen la iniciativa del presidente y sus equipos técnicos las están revisando, esa y todas las demás, ¿en qué porcentaje podría aprobarse lo que propuso el presidente de la República? La iniciativa del presidente tiene 3 ejes fundamentales: una democracia más barata, la reconfiguración de los órganos legislativos y la reformulación también de los órganos jurisdiccionales y administrativos en materia electoral. Esos 3 ejes, el 100% de esos 3 ejes, hay consensos entre las distintas fuerzas políticas en una mayor o menor medida, pero todos quieren una democracia más barata, todos quieren cambios en el instituto y en el tribunal electoral, aunque sea solo en la integración. Y todos también quieren modificaciones en los órganos y cabildos a nivel local, legislativos. Tan es así que en el Congreso del Estado de México se tuvo una reforma electoral local que redujo regidores y síndicos en los municipios. Y esa fue a propuesta con la aprobación de la mayoría del PRI, que tiene también en el Congreso del Estado de México cuando se votó. Así se pudo modificar la Constitución del Estado de México a nivel local, y en los municipios se necesitaba el voto de muchos de los municipios para que esa reforma constitucional pasara. ¿Ustedes serían un 80, 70% de no? El 100% de los ejes tiene consensos en mayor o menor medida, pero son esos 3 ejes. La iniciativa del presidente la puede resumir en esos 3 puntos. Pero se modifican diversos artículos, ¿de ese porcentaje es a lo que yo me refiero? Nosotros estamos abiertos a diálogo, a negociación. Te puse ejemplo de reducción de legisladores. El PRI dice 400, nosotros dijimos 300, se puede platicar. Pero hay consenso en eso, sí, en reducir. Reducción de prerrogativas a partidos. En Parlamento Abierto el PRI dijo, no estamos de acuerdo con que se elimine el financiamiento, pero sí nos parece razonable que haya una reducción de prerrogativas. Se puede platicar. El tema de la franquicia postal, 120 millones, pues no es cualquier cosa, se pueden destinar a hospitales, a escuelas, a carreteras. Son ejemplos. ¿Sí? El cómo es lo que vamos a negociar, en el qué hay consenso. Democracia más barata, órganos más pequeños y cambio en el sistema electoral. ¿Sí? Siguiente pregunta, David Galván de 1TV. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Solamente para profundizar, primero, ¿en qué momento van en estas distintas líneas que están trabajando, en los distintos grupos que están acumulando las 3 vertientes de la reforma? ¿En qué momento van? Ahorita entiendo que están haciendo el análisis técnico, pero ¿cuándo podríamos contar con o van a generar un predictamen para que precisamente pues se llegue ya con un planteamiento en cuanto pase el presupuesto de egresos, ya que pues se tiene ya perfilado que es toda la próxima semana el presupuesto de egresos, termina el viernes y pues prácticamente a partir de ahí empieza a correr como el reloj para la comisión, ya en forma el trabajo de los legisladores, porque este es, entiendo, el trabajo técnico y pues digo, el que también hacen ustedes para generar, no sé si va a ser un solo predictamen ya con las 3 partes que les entreguen o van a ser 3 predictámenes respecto a cada área en este aspecto. Y por otra parte quisiera preguntarle si se mantiene esta propuesta de cambiar de denominación o estructuralmente al Instituto Nacional Electoral por este Instituto Nacional Electoral y de Encuestas, como se había planteado. Si en esto hay consenso o esto se deja atrás, porque precisamente esta recomposición y la vulneración del INE es lo que en el discurso al menos
el PRI ha dicho, pues en eso no vamos, ¿no? En reestructurar el INE, en hacer cambios que puedan afectar, ha dicho el coordinador Rubén Moreira, a la composición, la estructura del INE, al debilitamiento no vamos. Entonces, si esto se mantiene o es de lo que podrían dejar a lo mejor ustedes de lado, dejar la misma denominación, pero sí avanzar, por ejemplo, en la reducción de consejeros electorales y en la elección de tanto de los consejeros como de los ministros del Tribunal Electoral, ya que esto pues es una parte nodal en la que dicen se quiere centralizar y se quiere tomar control de estos órganos con la reducción de debilitamiento y todo esto. Gracias. Pues nos sentimos muy respaldados por la voluntad popular. El 78% de los mexicanos están de acuerdo en que vayamos a elecciones para consejeros y magistrados. Yo creo que lejos de abandonar esa propuesta, pues nos abrazamos con mayor fuerza a ella, sabiendo del respaldo que tenemos de la ciudadanía. Y en el tema del trabajo, ¿en qué estamos? Los diputados de Morena seguimos presentando iniciativas que consideramos que complementan a la del presidente. Como bien dijiste, en cuanto pase presupuesto, nos vamos a sentar a trabajar y mientras tanto las áreas técnicas están haciendo el cruce. Entonces, en términos de fechas, yo creo que en la tercera y cuarta semana de noviembre vamos a estar trabajando con mucha fuerza para poder lograr presentar este predictamen a las comisiones, que después ya se turne al pleno para votarlo, como dijo nuestro coordinador, antes de que termine el mes de noviembre. ¿Y lo del cambio del INE? O sea, ¿sí podría mantenerse esta propuesta o lo dejarían como INE? Sí, 52% está a favor de que avance el Instituto Nacional Electoral a un INEC. Pero como dentro de los Sentimos el mismo respaldo de la ciudadanía. Si el 52% de los ciudadanos creen que tiene que evolucionar, nosotros también. ¿Y el PRI iría con esto? Hasta donde saben, ¿el PRI iría con esto? Pues yo creo que es importante impulsar la democracia participativa. Ahí el PRI igual puede estar de acuerdo, hay que platicar con ellos. Es una evolución, no estamos anulando el INE, como dijo la diputada. No sé si quieres comentarlo. ¿Ya llegaron a ese punto de la discusión con el PRI? No, todavía no hemos discutido. Si ustedes recuerdan, el grupo se conformó apenas la semana pasada, pasada, ¿no? Pasada, fue la pasada, y luego se cruzaron estos días de muertos. Entonces, no, todavía nos hemos reunido, pero estamos nosotros con el equipo Morena, estamos trabajando para el análisis y creo que no va a haber ningún problema. El tema del nombre no es un tema de mayor fondo, es básicamente aclarar que también va a ser todo lo que sean las consultas, las encuestas, y ya el propio INE pues lo está mostrando, que es válido porque ya ellos mismos están haciendo encuestas. Sí, pero estructuralmente sí cambia, ¿no? Porque estructuralmente el nuevo órgano plantea que ya no van a manejar incluso el padrón. Eso es lo que dice el PRI, que pues en eso no van. Eso lo vamos a revisar. Miren, cuando nació el IFE, la verdad es que hacía tanta falta porque la democracia pues era de mentiritas. Entonces hubo necesidad de dedicarle muchos recursos al Instituto Electoral para poder hacer los cambios. Hoy ya tenemos padrón, ya tenemos mucho de lo que se requería, ya se hizo, ya no hay razón de tener estos gastos que hoy en los que se incurren. Ahora, si ustedes se acuerdan, eran 7 consejeros. Hubo un momento en el que Pablo Gómez, en aquel entonces, dice: yo no voy a validar a las propuestas que están haciendo, y se queda fuera. Cuando a fin de cuentas Pablo Gómez como PRD regresa, entonces crecen los consejeros para abrirle espacios a las propuestas que se habían quedado fuera. Pero la realidad es que funcionaban muy bien con 7. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, no hay más preguntas.